Y bien, Alfredo, buenas noches, ¿qué tal? Precandidato por Acción Popular. Acción Popular, eso ha llamado siempre, bueno, de alguna manera ha sorprendido a muchos que te hayas inscrito. Estás inscrito en Acción Popular, sí, ¿no es cierto? Y además, fue un recorrido el país, recorrido los comités. Una pregunta que uno se hace es, ¿Acción Popular todavía tiene existencia real, digamos? ¿Hay comités? ¿Hay gente que se reúnen? Es una muy buena pregunta, por supuesto. Hay como dos Acción Populares. Hay una Acción Popular que parece un partido muy pequeño, de unos cuantos congresistas que entraron en la elección pasada con Toledo. Pero hay otra Acción Popular que es la Acción Popular de verdad, que es una enorme familia política desparramada a lo largo y a lo ancho del Perú. Hay 176.757 inscritos en Acción Popular. Habitualmente no se han interesado en su partido y no han votado. Y una de las cosas que yo quiero es que en las primarias del 29 de noviembre vengan a votar, porque el Acción Popular es uno de los patrimonios de la vida republicana, ¿no? Entonces es un partido muy grande. 179.000 inscritos, eso está en los padrones de Jurado Nacional de Elecciones, 179.000. Sí. En realidad son 178.709, pero hay casi 2.000, pero casi 2.000, no, es que he ido a todos los comités y los conozco casi uno por uno. Y hay casi 2.000 en el extranjero. Entonces, en el Perú son 176.750. Te sorprende, por ejemplo, que haya provincias como Chiclayo. En Chiclayo hay 10.014 inscritos. Y naturalmente en los lugares clásicos del belaundismo como Arequipa o la Selva son mucho más importantes, ¿no? Pero hay también muchos militantes. Es una enorme familia política. Y yo creo que en general, Jaime, tú conoces muy bien lo que fue la obra de Belaunde. De alguna manera yo lo que creo es que hay que volver a las políticas desarrollistas de Fernando Belaunde. Hay que volver a las políticas. En el fondo, lo que necesitamos es una reconquista del Perú por los peruanos, ¿no? Defender nuestros intereses, defender nuestros recursos naturales, manejarlos bien, defender a los ciudadanos. Gran parte de las cosas que hizo Belaunde, la gente se olvida, ¿no? Porque hoy día, hablar de Belaunde es un presidente histórico, pero nos ilumina esta luz. 2/3 de la energía eléctrica del Perú la prendieron las manos de Belaunde, ¿no? La gran mayoría de las irrigaciones de este país, no te hablo de las últimas irrigaciones de los últimos 30 años, de la historia de la República, las hizo el gobierno de Belaunde. Hoy día todo el mundo discute, dentro de un mes o 2 meses tendremos en París la gran cumbre mundial para el cambio climático, y hablan de la Amazonía como el gran reservorio, no del Perú, sino del mundo, de agua y de oxígeno. Bueno, esa era una región del territorio peruano que nunca estuvo integrado, pero ahí no entraron nunca los incas, nunca entraron los virreyes, nunca entraron los presidentes de la República, hasta que entró Belaunde e incorporó la Amazonía a los territorios de los mercados del Perú. Es un extraordinario legado, y además es un extraordinario legado, y con esto termino la pregunta, si tú me permites. Acción Popular es el partido del centro. Durante los últimos 20, 25 años hemos tenido, y los últimos 3 gobiernos han seguido la política del piloto automático, con énfasis en el mercado. Muy bien, el mercado tiene un rol constructivo, pero se ha olvidado el rol constructivo del Estado. Y esa sinergia, esa alianza, fue precisamente una de las cosas poderosas de Fernando Belaunde. Yo creo que hay que volver a las políticas desarrollistas y hay que volver a unas políticas más autónomas y más nacionalistas de reconquista del Perú por los peruanos. Bueno, pero digamos, hay una demanda muy grande hay un reclamo en general de todos los sectores al Estado, porque el Estado no es capaz precisamente de construir, de desarrollar obra, las cosas no salen, las obras se demoran, en fin. ¿Qué harías, cuál sería tu política para recuperar la tasa de crecimiento? Digamos, el crecimiento, porque estamos creciendo 2%, no podemos crecer 2%, tenemos que crecer, no sé, 5 o 6% por lo menos. Si nosotros queremos, como yo quiero, y es uno de los sueños que tengo, me pregunta, ¿y usted por qué quiere ser presidente? Porque estoy convencido que el Perú puede ser un país desarrollado el 2030 o el 2036, y si no un país desarrollado, al menos un país que haya pasado el umbral del desarrollo. Ahora, el crecimiento que hemos tenido, Jaime, el valor agregado que le pusieron los gobiernos ahora veo que el señor García se lanza y hace una serie de propuestas de lo que va a hacer, pero que no hizo en su gobierno. Entre los 3 últimos gobiernos han sido unas propuestas sin valor agregado. Realmente lo que causó el crecimiento no solamente del Perú, sino de América Latina fue China.
Y ese jalón de China es lo que creó esos crecimientos de esos altos precios. Pero hemos desperdiciado ese extraordinario superciclo. No, pero Y cuando cae China, que estaba creciendo a tasa de 10%, y ya no va a crecer, parece que este año crecería a tasa de 6 y fracción, inmediatamente cae Sudamérica casi de una manera directamente proporcional. Ahora, entonces, lo cual enfatiza la importancia de las políticas públicas y las políticas anticíclicas para crecer. La infraestructura es una cosa fundamental. Existe en todos los estudios, no solamente en el Perú y en América Latina, sino en todos los mercados emergentes, que el impacto de la infraestructura sobre el crecimiento del producto es enorme. Eso es lo que hizo Belaúnde, fue el partido de la infraestructura. Entonces yo creo que el Perú necesita, yo te diría que para contestar tu pregunta, tratar de reducirla en unos segundos, yo creo que el Perú necesita unas políticas de corto plazo y unas políticas de largo plazo. En las políticas de corto plazo lo que necesitamos es poner un piso común de igualdad a los peruanos. Yo he planteado el otro día, y veo que el señor García lo recoge hoy día, los topes a las deudas de consumo de las familias, aumento de los salarios mínimos. Una cosa inaceptable, Jaime, es que pese a los grandes ingresos mineros, los 2 departamentos con mayor desnutrición infantil del Perú son los dos grandes departamentos mineros del Perú. Algo está mal organizado en el Perú. Y a largo plazo, y con esto termino, creo que es fundamental que un país no puede desarrollarse a largo plazo solo con materias primas. Las materias primas son muy importantes, nosotros no podemos renunciar a las materias primas. Hay muchos países en el mundo, de Noruega, Canadá y Australia, muy parecidos al Perú, que se han desarrollado, pero tenemos que dar un salto hacia una política de industrialización y valor agregado. Bueno, si estuviesen en marcha en este momento los 24.000 millones de dólares de proyectos mineros que están paralizados, el Perú estaría creciendo 2 puntos más por lo menos. Habría mucho más industria, porque la industria abastece a la minería, es decir, la minería genera diversificación productiva, genera desarrollo industrial, genera ingeniería, genera servicios. Entonces, digamos, despreciar a la minería por hablar, por usar el término de moda, que es la diversificación o el valor agregado, es renunciar a nuestro mayor potencial. A ver, en absoluto yo no he dicho eso. Yo creo que el Perú no puede renunciar a la minería. Yo en ningún momento estoy planteando eso. ¿Cómo haríamos un presidente, déjame decirte, un presidente chileno, un gran presidente chileno que se equivocó en sus políticas económicas, pero era un gran héroe republicano, que es Salvador Allende, dijo una frase fantástica, dijo: el cobre es el salario de Chile. Es el salario de Chile. Es absolutamente, digamos, la minería, sin minería histórica en el Perú no ha habido nunca riqueza en ninguna época de la historia del Perú. Pero lo que no podemos es quedarnos en ella. Es verdad que no llegamos a ella. Hay 24.000 millones de dólares que no se ejecutan, ni siquiera llegamos a ella. Claro, pero por ejemplo, pero Jaime. Entonces el principal desafío sería cómo hacer viable la minería. El principal desafío. ¿Qué harías tú para hacer viable la minería? Yo haría las siguientes cosas. Por ejemplo, creo que hay que hacer, y esto lo tiene que hacer un político en la presidencia de la República, esto no lo hacen los empresarios, nunca lo han hecho los empresarios. Pero cuando viene el Conga o viene Tía María y se crea un conflicto por el agua, y uno dice una compañía minera quiere tirarse una laguna en Cajamarca y los de Sauden en Tía María quieren tirarse los pocos metros cúbicos, todos los ríos del Perú, del sur del Perú, Jaime, Tacna, Moquegua, Arequipa, todos los ríos, el Tambo, el Caplín, el Ocumba, nombras todos juntos traen 9 metros cúbicos segundos. No, yo voy a tomar para ti, no señor, traigamos agua. Entonces, por ejemplo, unas cosas que tenemos que hacer. Es un gran pacto nacional por el agua, que obviamente tiene que ser financiado por la minería, de modo que la minería es evidentemente la columna vertebral de la economía peruana, pero no podemos anclarnos en ellos, no podemos a largo plazo ser un país desarrollado y lo que se exporta son concentrados de minerales y que el 63 o 65% de nuestras exportaciones sean esos metales. De modo que tenemos que darnos... Cuando tú dices, está de moda, no es un tema de moda, Jaime, es un tema que todos los países que se desarrollaron dieron un salto hacia políticas de industrialización. Y tenemos una ventaja fundamental, Jaime, y de lo que yo soy un obseso, que es, bueno, yo he planteado un programa que he tratado de simplificar en 3 letras, que es A más C más I. A de agua, E de energía y educación, voy a volver a la energía, e I de industrialización, infraestructura e innovación. Hay muchísimas cosas por hacer. Hay muchísimas cosas por hacer. Podríamos crear en Piura, por ejemplo, en la zona del Cetico, un enorme centro industrial y logístico para Manaos. En mi departamento, que conozco, como comprenderás muy bien, y lo he recorrido casi metro por metro,
están todos los estudios para un proyecto que crearía... Nadie sabe que tu departamento es Ica. No, todo el mundo sabe que yo nací. Todo el mundo sabe. Yo creo bueno, que sí, ya. ¿no? Y además que yo nací, yo viví 15 años, me viví en un pequeño distrito, San Juan Bautista, en Ica, estudié todo mi colegio en Ica. Nosotros podríamos crear entre Nazca y Carabalí 218.115 hectáreas y generar entre 800 y 1.000 megawatts derivando aguas de Lucana hacia Nazca. Todos esos estudios están hechos. Eso tendría un enorme impacto, no solamente, Jaime, sobre el crecimiento que tú muy atinadamente señalas, sino sobre el empleo, sobre las exportaciones. Yo creo que ese A más C más I es fundamental, pero creo que es fundamental que nosotros empecemos con un piso de igualdad de oportunidades y con cambios fundamentales. Nosotros tenemos hoy día los recursos financieros, los recursos técnicos para hacer, pero todo eso es un poco volver al espíritu de Belaúnde, ¿no? Y esto, pero Belaúnde, por ejemplo, jamás habló de recuperarlos, digamos, el discurso, la expresión recuperar los recursos naturales es Ollantumala, Hugo Chávez, eso fue también Velasco. Entonces, te lo he escuchado. Entonces, ¿qué estás planteando? Planteo por hacer lo que Humala no hizo con el gas de Camisea, recuperar. No sé qué es lo que planteó Humala, pero lo que sí creo es que nosotros tenemos que cambiar los términos en relación con las industrias extractivas en general. Y en el caso del gas creo que nosotros estamos recibiendo una parte que no es equitativa y razonable. Voy a ser muy claro sobre esto. Yo creo en la seguridad jurídica. Yo creo que sin seguridad jurídica los países tampoco funcionan y no se desarrollan. En consecuencia, yo creo en el valor de los contratos y hay que respetar los contratos. Eso no significa que los estados no puedan renegociar esos contratos. La gente olvida, y los empresarios y los comentaristas ligados a esos intereses no lo dicen. Y todos los peruanos y los comentaristas, he dicho, que incluye también algunos periodistas. Digamos, ¿Como yo? No, yo no he hecho eso, ni mucho menos. No, por favor, Jaime. Por ejemplo, todos los peruanos, tú y yo, y todos los peruanos, hemos ayudado a través de la GRP, que es un plus a la tarifa eléctrica, el financiamiento del gasoducto de Camisea. Sin GRP no habría habido gasoducto de Camisea, lo financiamos nosotros. Así es. Y también ellos, de los dos lotes del Camisea 1... Ahora después hemos recuperado con la tarifa más baja de pero electricidad. a ver, ahí es donde vamos. También les prestamos de una manera que no sé si fue, no quisiera poner un adjetivo, les prestamos unos lotes para que pudieran bancar y financiar ese proyecto. Digamos que el Perú ha financiado. No existe un precio único de gas en el mundo. El precio del gas depende, a diferencia del que tú ubicas una mina y sabes cuántas onzas de oro hay o cuántas libras de cobre o barriles de petróleo, sabes cuánto hay en un pozo. No hay un precio único del gas, depende de dónde esté el gas. Si tú tienes el gas muy lejos de los mercados, tu valor en boca de pozo es mucho menor. Y si tú, por ejemplo, tienes gas en Calgary, en Alberta, en Canadá, y estás a tiro de piedra de California, que es la sexta economía del mundo, tu valor en boca de pozo vale mucho más. Y la única referencia mundial de precio de gas es en Luisiana a lo que se llama el Henry Hub. Bueno, que pregunten cuánto está el millón de BTUs, que no es sino la unidad de calor que contiene el gas, y cuánto vale el contrato del Perú. Y sobre eso, que no es todo el Perú, nos pagan unas regalías, que digan cuántos centavos de dólar está recibiendo el Perú por ese gas. En consecuencia, pero esto no se trata ni de negar la extracción del gas, ni de negar la petroquímica. Yo fui el primer defensor del gasoducto surandino, pero este gobierno, un proyecto que comenzó en 1.800 millones de dólares, por supuesto los números varían porque depende de qué tubo haces, de cuántas pulgadas y para qué, se presentó como iniciativa privada por 5.000. Y luego de una manera... perdóname. 1.800 millones. No. 5.000 era el proyecto y pedían un crédito puente de 1.500. Pero ahora resulta que terminó siendo una licitación de 7.300 millones de dólares. La empresa brasileña que está incursa en Brasil en el Lavallato. Bueno, ¿cuánto va a ser la GRP o la garantía de red principal y lo que los peruanos vamos a pagar de electricidad por año, todos los años por los próximos 30 años? Entonces, cuando a mí me dicen, oiga, ¿por qué dice usted? Porque tiene que haber un Estado que negocie mejor, que defienda los intereses del Perú. Esto no significa ir en contra de las actividades extractivas y fundamentales, pero tampoco se trata de entregarle a empresas mineras que no han sabido tener una relación. Lo que ha pasado con Tía María es realmente inaceptable. En consecuencia, pero esto por supuesto, de acuerdo contigo, la minería es una columna vertebral de la economía peruana y nosotros tenemos que promoverla. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero rápidamente algunos temas. Un gravísimo problema estructural del Perú es la informalidad.
hay que formalizar el país en algún momento. ¿Cuál sería la política para lograr eso? Mira, nosotros estamos promoviendo ahora una reunión del equipo técnico que tenemos con Hernando. Y quiero que Hernando nos ayude, tiene una larguísima experiencia, no solamente estuve hablando el otro día con él de todo lo que está haciendo en Egipto. Hernando de Soto. Sí, perdón, Hernando Soto. Y yo creo que ahí hay propuestas que el país tiene perfectamente. Trabajarían con Hernando de Soto, digamos. Yo creo que Hernando tiene unas propuestas fundamentales y espero que él pueda asesorarnos ¿Y en el tema de seguridad? El tema de seguridad se presta a muchas respuestas demagógicas, pero el tema de seguridad es un tema que también se puede solucionar. Fíjate lo que ha pasado, por ejemplo, con ciudades como Medellín. Entonces decía, bueno, si hay alguna ciudad donde hay narcotráfico, mafias criminales de nivel mundial, donde no se puede vivir, es en Medellín. Hoy día Medellín es una ciudad donde tú puedes caminar. De modo que el otro día estaba hablando justamente con mi amigo el general Oscar Naranjo, que fue el gran jefe de la policía que hizo ese cambio. Ahora, él me decía, no se trata solamente de cambiar la policía. La seguridad es una pata con 4 mesas. Empieza en el vecindario, tienes la policía, también tienes las cárceles, pero en el camino también tienes el Poder Judicial y el Ministerio Público. Tienen que ser reformas distintas. Yo leí una cosa muy interesante en una columna tuya, Jaime, sobre una de las cosas que hay que modificar en el Poder Judicial, que es la oralidad en los juicios, por ejemplo. El Poder Judicial es un sistema en donde hay 2 millones de casos, ese es el stock del Poder Judicial. Entra cada año 1 millón y sale 1, pero hay uno que se queda. De modo que tenemos que reformar toda esta estructura para que sea esta seguridad. Yo sé que pronto me vas a despedir porque tienes otros invitados, entonces yo quiero usar con tu benevolencia este programa para dirigirme a los veladondistas. Yo creo que tú tienes entre todo tu selecta audiencia un número grande de veladondistas en todo el país que te escucha. Yo quiero decirles 2 cosas. 1, su partido no es un partido que nació para ser un partido minoritario, nació para gobernar el Perú. A eso se fundó en 1956. Y se fundó igual que estoy yo ahora, sin millones, sin camiones, sin mantones. Yo no tengo ningún compromiso con la clase política, no he participado de la casta política en los últimos 30 años. No pertenezco al mundo de los grandes negocios, yo no tengo ningún compromiso con los grupos de poder económico de este país. No soy sino un modesto periodista provinciano que se ha pasado su vida estudiando y viajando por el Perú. Pero yo quiero decirle a los veladondistas, tengan orgullo del gran partido que tienen. Y la segunda cosa que yo quiero decirles, tú te burlabas del número de los inscritos, hay esos 176.757 inscritos en todas las provincias del país que voten. Y que voten por el mejor candidato de Acción Popular, el que crean que puede ser mejor presidente y el que crean que encarna mejor el pensamiento de Fernando Belaúnde, pero vayan a votar para reconstruir y revitalizar ese partido. Y por eso quería usar este programa para hacer esa invitación. Sin duda sería muy interesante que Alfredo Barnechea pueda ser el candidato de Acción Popular. Pero hay como 7 precandidatos. Sí, bueno, seguramente serán menos al final. Han repartido unas credenciales a mucha gente muy valiosa, toda, gente muy importante. Y además es algo muy interesante. Ahora veíamos al señor García haciendo discursos, el señor Acuña se lanzó. Todo, el señor Keiko Fujimori, todos son dueños de partidos, son partidos con dueños. Acá no hay dueños. Acá va a haber una competencia democrática entre varios candidatos y lo interesante es que eso va a ser una confrontación de visiones. Y con esto termino, Jaime. Siempre cuando uno viene a los programas de televisión o a los periodistas, he estado en varias entrevistas, te preguntan anécdotas, chismes, acusaciones. Oiga, pero ¿qué visión tiene usted para el Perú? ¿Dónde va a llevar usted al Perú? Para eso están los presidentes. Y esta discusión tiene que ser, y espero que esta campaña presidencial sea una campaña de confrontación de ideas y de dónde hacemos para que el 2030 este país sea un país desarrollado. Muy bien, Alfredo Barnechea, precandidato de Acción Popular. ¿Las elecciones son cuándo? El 29 de noviembre. 29 de noviembre. Ha pedido a todos los velaundistas, no ha dicho populistas, es que los velaundistas son bastante más que los accionpopulistas. Sí, pues es verdad. Que vayan a votar en las elecciones internas. Vamos a una pausa.